Para millones de espectadores, Drew Carey era el hombre de sonrisa, fácil chiste rápido y el tipo de presencia que podía alegrar una habitación entera. Semana tras semana en televisión, parecía relajado, confiado y divertido sin esfuerzo, convirtiéndose en uno de los artistas más reconocidos de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esa sonrisa familiar, había una historia mucho más complicada de lo que nadie imaginaba, una historia marcada por el dolor, el trauma, la depresión y años de silencio. A principios de 2025, después de décadas de mantener cuidadosamente ocultas ciertas partes de su vida, Drew finalmente habló más abiertamente sobre la oscuridad que había cargado durante la mayor parte de su viaje. Lo que sorprendió a mucha gente no fue simplemente lo que reveló, sino cuánto tiempo había llevado esas cargas solo. Antes de subir al escenario, antes de convertirse en una estrella de televisión, y mucho antes de que el público se riera de sus chistes, Drew ya había librado batallas que casi acaban con su vida. Hubo 2 intentos de suicidio, años de depresión y experiencias infantiles dolorosas, de las que rara vez hablaba en público. Para un hombre cuya carrera se basó en hacer sentir bien a los demás, la realidad de lo que había soportado a puerta cerrada era desgarradora. Drew Allison Carey nació el 23 de mayo de 1958 en Cleveland, Ohio, en una familia de clase trabajadora que nunca esperó que uno de los suyos algún día se convirtiera en un nombre familiar. Sus primeros años parecían bastante normales desde fuera, pero todo cambió cuando ocurrió la tragedia. Cuando Drew tenía solo 8 años, su padre Louis Carey murió a causa de un tumor cerebral, dejando una herida que nunca sanaría por completo. Años más tarde, Drew admitió que la mayoría de los recuerdos de su padre estaban relacionados con la enfermedad y el sufrimiento, lo que hizo que la pérdida fuera aún más dolorosa, porque nunca tuvo realmente la oportunidad de conocerlo como un padre sano y próspero. La muerte de su padre supuso una enorme presión para toda la familia. De repente su madre se vio obligada a criar sola a 3 niños, mientras luchaba por mantener unida a la familia financiera y emocionalmente. El dinero escaseaba, el estrés se convirtió en una presencia constante, y Drew a menudo se sentía abrumado por emociones que aún no podía comprender. Incluso cuando era niño, experimentó una tristeza que parecía más profunda que la que sentían la mayoría de los niños de su edad, y esa tristeza lo persiguió año tras año. A medida que crecía, esas heridas emocionales se hicieron más graves. Mientras que muchas personas a su alrededor veían a un adolescente común y corriente, Drew estaba silenciosamente librando batallas dentro de su propia mente, en sus memorias posteriores. Chistes sucios y cerveza, historias de los no refinados, reveló otra verdad dolorosa que había permanecido oculta durante años. Reveló que había sido abusado sexualmente por un miembro de su familia durante la infancia, una experiencia traumática que dejó cicatrices mucho después de que los hechos hubieran pasado. Lo que hizo que la revelación fuera tan poderosa no fue solo el abuso en sí, sino el silencio que lo rodeó. Durante años cargó solo con ese secreto, enterrando el dolor bajo capas de humor y confianza exterior. El libro finalmente se convirtió en un éxito de ventas, pero la verdadera importancia no se midió por las cifras de ventas. Se midió por el coraje que necesitó para finalmente hablar sobre experiencias que había pasado gran parte de su vida tratando de superar. Cuando llegó a la edad adulta, la carga emocional se había vuelto casi insoportable. A los 18 años, Drew intentó suicidarse por primera vez, creyendo que no había forma de salir de la oscuridad que lo consumía. Más tarde explicó que a menudo se sentía enojado al ver a otras personas parecer felices, mientras él luchaba simplemente por superar cada día. El sentimiento de aislamiento era tan intenso que realmente creía que el mundo continuaría sin cambios si él desaparecía. El dolor no terminó ahí. Cuando tenía poco más de 20 años, intentó suicidarse nuevamente, lo que demostró que las heridas que llevaba eran mucho más profundas de lo que la mayoría de la gente pensaba. Ahora, mirando hacia atrás, es difícil reconciliar esos momentos con la imagen que el público llegaría a conocer más tarde. El hombre que finalmente llenó de risa los estudios de televisión fue una vez un joven que se sentía tan desesperado que se preguntaba si su vida tenía algún valor.
Sin embargo, de alguna manera, a pesar de todo, siguió avanzando. En 1980, a la edad de 22 años, Drew se unió a la reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No fue una decisión glamorosa, ni estuvo motivada por sueños de fama. Más bien se convirtió en uno de los primeros puntos de inflexión importantes en su vida, brindándole algo que necesitaba desesperadamente: estructura, disciplina y propósito. Durante 6 años, se desempeñó como operador de radio de campo en el 25º Regimiento de la Infantería de Marina en Ohio y finalmente alcanzó el rango de sargento. Los militares proporcionaron rutinas y responsabilidades que ayudaron a estabilizar una vida que antes se había sentido caótica e incierta. Quizás por primera vez, pertenecía a algo más grande que él mismo. Los Marines no pudieron borrar su dolor, pero le dieron una estructura lo suficientemente fuerte como para seguir avanzando a través de él. Durante esos años, poco a poco, comenzó a surgir otro lado de Drew. Mucho antes de que las audiencias televisivas supieran su nombre, ya hacía reír a la gente de formas pequeñas e inesperadas. Comenzó a escribir chistes para el locutor de radio de Cleveland, David Lawrence, quien no solo apreció el material, sino que lo animó a seguir desarrollando su talento. Ese estímulo se convirtió en uno de los regalos más importantes que Drew recibió porque le dio una dirección que nunca antes había considerado. En lugar de convertirse repentinamente en comediante de la noche a la mañana, desarrolló sus habilidades pieza por pieza. Estudió libros de chistes de forma obsesiva, analizó lo que hacía reír a la gente y pasó innumerables horas perfeccionando su material. Cada actuación le enseñó algo nuevo. Cada pequeño éxito lo empujaba un poco más hacia un futuro que aún no podía imaginar del todo. En 1986, su perseverancia finalmente dio sus frutos cuando ganó una competencia de micrófono abierto y obtuvo un puesto como maestro de ceremonias en el Cleveland Comedy Club. El logro puede haber parecido menor a los de afuera, pero representó años de esfuerzo y confianza en uno mismo. La comedia ya no era un pasatiempo ni una distracción. Se estaba convirtiendo en una verdadera carrera. Luego vino el gran avance que lo cambió todo. En 1991, Drew apareció en el 14º especial anual de jóvenes comediantes de HBO, exponiendo su talento a una audiencia mucho más amplia. Ese mismo año, actuó en The Tonight Show, starring Johnny Carson, uno de los escenarios más importantes de la comedia. Cuando Carson lo invitó a sentarse en el famoso sofá, fue más que un cumplido, fue una señal para la industria del entretenimiento de que había llegado un nuevo talento importante. El impulso creció rápidamente después de eso. Drew también apareció en Late Night with David Letterman, consolidándose aún más como uno de los comediantes más prometedores de Estados Unidos. En un período notablemente corto, pasó de actuar en clubes a convertirse en una figura reconocida a nivel nacional. Puertas que alguna vez parecieron permanentemente cerradas, se abrieron de repente en todas partes. Hollywood pronto se dio cuenta. En 1994, firmó un contrato de desarrollo con Disney y consiguió un papel protagónico en The Good Life. Si bien el espectáculo en sí duró relativamente poco, sirvió como un importante trampolín. Demostró que Drew podía hacer mucho más que comedia y podía realizar una transición exitosa a la televisión con guión. El año siguiente trajo la oportunidad que definiría toda una era de su carrera. Junto a Bruce Helford, creó The Drew Carey Show, una comedia de situación inspirada en sus propias experiencias al crecer en Cleveland. Estrenada el 13 de septiembre de 1995, la serie rápidamente encontró audiencia y se convirtió en uno de los mayores éxitos de ABC. Los espectadores se conectaron con su humor, sus personajes identificables y la autenticidad que Drew trajo a la pantalla. Lo que hizo que su éxito fuera aún más impresionante fue el hecho de que estuvo profundamente involucrado detrás de escena. No se limitaba a contar chistes escritos por otros. Estaba ayudando a crear el material, dar forma a las historias y definir la voz del programa en sí. Su anterior especial de HBO, Drew Carey Human Cartoon, ya había mostrado esos talentos, lo que le valió el reconocimiento no solo como intérprete, sino también como escritor y productor. Con el paso de los años, The Drew Carey Show se convirtió en una institución televisiva.
Con 9 temporadas y 233 episodios transformó a Drew de un comediante exitoso a una estrella de televisión de pleno derecho. Siguieron premios, incluido un premio Satellite y un premio People's Choice, que reflejan tanto el respeto de la industria como la admiración del público. Con el cambio de milenio, se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Como si ese éxito no fuera suficiente simultáneamente, construyó un segundo imperio de comedia a través de Whose Line Is It Anyway? Como presentador y productor ejecutivo, Drew ayudó a introducir una generación completamente nueva en la comedia de improvisación. Durante años, el público sintonizaba para ver a los artistas crear momentos divertidos a partir de nada más que imaginación y pensamiento rápido. El programa se convirtió en otro capítulo decisivo en su carrera y solidificó aún más su lugar en la historia del entretenimiento. Lo que hace que su historia sea tan extraordinaria es el contraste entre dónde empezó y dónde terminó. El hombre que una vez luchó contra una depresión severa, intentó suicidarse 2 veces y enfrentó repetidos reveses personales, de alguna manera, construyó una de las carreras más exitosas en la televisión. Fue expulsado 2 veces de la Universidad Estatal de Kent, luchó contra demonios internos durante años y a menudo dudó de su propio futuro. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, continuó avanzando hasta alcanzar alturas que pocas personas alcanzan. El 21 de febrero de 2003, Drew Carey recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un símbolo de lo lejos que había llegado del joven luchador que alguna vez creyó que nadie lo extrañaría si desaparecía. Para el público parecía el final de un libro de cuentos. Pero la verdad era más complicada. La fama, los premios, los exitosos programas de televisión y las risas nunca borraron por completo el dolor que lo había moldeado. Simplemente se convirtieron en parte de una historia más amplia, una que explica por qué su sonrisa significaba mucho más de lo que la mayoría de la gente jamás pensó. El viaje de un joven destrozado en Cleveland a uno de los nombres más reconocibles de la comedia estadounidense parece casi demasiado agudo para creerlo. Pero sucedió. Luego vino otro giro. En julio de 2007, Drew consiguió el trabajo televisivo más importante de su vida. Fue elegido para reemplazar a Bob Barker como presentador de The Price is Right después de que el último programa de Barker se emitiera el 15 de junio de 2007. El anuncio oficial se produjo el 23 de julio de 2007. Y ese fue un gran momento porque Bob Barker había presentado el programa durante 35 años. Para muchos espectadores, Barker no era solo un presentador. Él era el espectáculo. Así que asumir ese papel significó entrar directamente en la presión, la comparación y la duda. Y la reacción llegó con ello. Muchos fanáticos de toda la vida estaban profundamente apegados a Barker, por lo que Drew asumió el trabajo con muchas personas ya inseguras y algunas abiertamente en su contra. La transición les pareció repentina a los espectadores. Se sintió personal, pero Drew se tomó el trabajo en serio. Aprendió todos los partidos. Y esa fue una tarea mucho más grande de lo que mucha gente pensaba. El precio correcto no se trata solo de sonreír y hablar. El anfitrión tiene que controlar la energía, el tiempo, el ritmo, el suspenso y el flujo de docenas de partes móviles todos los días. Tenía que ganarse la confianza mientras estaba a la sombra de una leyenda. Lo sorprendente es que hizo exactamente eso. Las dudas no ganaron. Para 2025, Drew Carey había presentado The Price is Right durante más de 17 años. En otras palabras, hizo lo único que los críticos pensaban que tal vez no haría. Se quedó. Y con el tiempo, hizo suyo el papel. Ese tipo de longevidad es poco común en la televisión diurna, donde el agotamiento y el reemplazo ocurren mucho más rápido. Drew incluso dijo que no planea retirarse tranquilamente. En una entrevista utilizó una línea contundente que decía todo acerca de cuán profundamente le conviene el trabajo ahora. Dijo, quiero morir en el escenario, quiero morir en el paisaje. Y ni siquiera ese es el panorama completo. Mucha gente conoce a Drew Carey como comediante y presentador de programas de juegos. Pero pocos se dan cuenta del alcance que ha tenido su vida. Antes de la fama, pasó 6 años en la reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos,
de 1980 a 1986. Luego, en 2021, fue honrado con el Premio al Marinero Solitario Conmemorativo de la Armada de los Estados Unidos. Y el premio se entregó durante un episodio en vivo de The Price is Right el 6 de julio de 2021. Drew ha restado importancia a su servicio antes diciendo que solo estaba en la reserva, pero el reconocimiento dejó claro que el capítulo de su vida importaba. Luego está el lado deportivo de su historia que parece casi aleatorio hasta que te das cuenta de que su vida nunca ha ido en línea recta. Drew se convirtió en copropietario del Seattle Sounders FC. Y aunque era parte del grupo propietario, el club ganó la Copa MLS en 2016 y nuevamente en 2019. Así que el mismo hombre que se hizo famoso contando chistes y presentando un programa de juegos diurno, también tuvo un éxito a nivel de campeonato vinculado al fútbol profesional. Esa mezcla es rara. De hecho, es difícil encontrar otra carrera que mantenga todo esto unido de manera tan extraña y limpia. La vida de Drew Carey parecía divertida en la superficie, pero en el fondo siempre estaba sucediendo algo mucho más pesado. Mucho antes de que la gente lo viera como el sonriente presentador de The Price is Right, padecía un dolor que se remontaba a años atrás. Más tarde admitió que había intentado quitarse la vida 2 veces, una vez a los 18 años y otra vez cuando tenía poco más de 20 años. En un recuerdo describió estar en una fiesta de una fraternidad, rodeado de gente que parecía feliz, mientras él se sentía completamente vacío por dentro. También vivió una profunda pérdida a temprana edad, incluida la muerte de su padre cuando Drew tenía solo 8 años. Así que incluso cuando llegó el éxito, la oscuridad no desapareció simplemente. Se quedó con él solo que mejor escondido. Eso es lo que hace que su imagen posterior sea tan sorprendente. En julio de 2007, Carey asumió uno de los trabajos más difíciles de la televisión cuando reemplazó a Bob Barker como presentador de The Price is Right. Para la mayoría de las personas, eso por sí solo habría sido presión suficiente para romperlos. Era uno de los programas diurnos más famosos de Estados Unidos, y muchos espectadores no podían imaginar a nadie más parado en ese lugar, pero Carey permaneció allí año tras año. Y para 2024 había cumplido 17 años en el programa. No solo sobrevivió en ese papel, se convirtió en parte de ello. Y eso hizo que el contraste fuera aún más agudo porque el hombre en el que millones de personas confiaban cada día seguía librando batallas privadas que el público no podía ver. Luego, en 2010, llegó otra crisis y esta lo obligó a actuar. A Carey le diagnosticaron diabetes tipo 2 y la advertencia que recibió fue grave. Dijo que un médico le dejó claro que si no cambiaba sus hábitos, su vida sería más corta. Ese no era el tipo de noticias que una persona ignora. Se convirtió en un punto de quiebre. Carey respondió revisando su rutina bajando alrededor de 80 libras y pasando de una talla 44 a una talla 33. Siguió un enfoque estricto sin carbohidratos y se comprometió con el cardio. En un momento, haciendo al menos 45 minutos al día. El resultado no fue solo una espectacular pérdida de peso. Más tarde dijo que ya no necesitaba medicamentos para la diabetes. Es por eso que esto no se sintió como una fase de acondicionamiento físico de una celebridad. Se sintió como una supervivencia. Pero el cambio no solo se estaba produciendo en su cuerpo. Alrededor de ese mismo período, Carey también comenzó a reconstruirse desde adentro. Dijo que los libros de autoayuda y el material de desarrollo personal lo ayudaron a salir de un profundo agujero mental. Escritores como Wayne Dyer, Zig Ziglar y Aug Mandino se convirtieron en parte de ese proceso, y no fue una solución rápida ni una fase corta. Se convirtió en un hábito duradero. Ese detalle es importante porque muestra que su recuperación no se trataba solo de verse mejor o perder peso. Estaba tratando de mantenerse unido de una manera mucho más profunda. En la pantalla todavía parecía la estrella de televisión tranquila y estable que la gente conocía. Fuera de la pantalla, estaba haciendo el arduo trabajo de intentar salvarse. Incluso con todo ese progreso,
su vida personal seguía trayendo nuevas heridas. En octubre de 2007, Carey se comprometió con Nicole Haraksh. En ese momento todo parecía esperanzador. Los informes decían que estaban entusiasmados con el futuro, a pesar de que no habían fijado una fecha para la boda. Pero esa relación se rompió silenciosamente en enero de 2012 después de casi 5 años juntos. Lo que lo hace más que simples chismes de celebridades es que Carey permaneció involucrada en la vida de su hijo Connor incluso después de la ruptura. Así que este no fue solo el final de un romance, fue un verdadero cambio familiar y otro golpe emocional para alguien que ya padecía más dolor del que la mayoría de la gente pensaba. Luego, años después, otra relación entró en su vida y lo cambió todo. En 2017, Drew Carey conoció a Amy Hardwick en una fiesta en Hollywood. Él tenía 58 años. Ella tenía 35. Su conexión fue rápida. Carey dijo más tarde que su primera cita fue en Disneylandia, lo que ya le dio a la historia una cualidad extraña, casi onírica. Al cabo de unas semanas, les decía a sus compañeros de trabajo que si las cosas seguían así, se casaría con ella. No se tranquilizó en la relación. Cayó con fuerza. Y para un hombre que había pasado gran parte de su vida luchando contra la tristeza, ese tipo de esperanza repentina debió parecer enorme. En enero de 2018 estaban comprometidos. Poco después, Hardwick incluso apareció en un episodio del Día de San Valentín de The Price is Right, donde Carey la presentó en la televisión nacional como su prometida. Ese momento hizo que la relación pareciera pública, sólida y encaminada a algo real. Millones de espectadores lo vieron como una historia de amor que avanzaba hacia el matrimonio. Pero la imagen no se mantuvo. A finales de 2018, el compromiso había terminado. Públicamente la separación fue descrita como amistosa, lo que la hizo sonar tranquila y limpia. Aún así, ese tipo de palabras pueden ocultar muchas cosas. Más tarde, Carey dejó en claro que sus sentimientos por ella nunca habían desaparecido. Lo que hizo que Hardwick sobresaliera en primer lugar fue que parecía vivir varias vidas a la vez. Nació el 20 de mayo de 1981 en Sellersville, Pensilvania, y fue adoptada y criada en Lansdale. Se graduó de North Penn High School en 1999. A partir de ahí su camino nunca siguió una línea simple. Mientras avanzaba en sus estudios avanzados en terapia, también trabajó como entrenadora personal, camarera bailarina go-go y modelo Playboy. Más tarde se convirtió en terapeuta matrimonial y familiar autorizada en West Hollywood, centrándose en el asesoramiento sexual, que ya es un campo que exige tanto confianza como fortaleza emocional. En 2014 publicó la nueva Biblia sexual para mujeres y comenzó a aparecer en podcasts y televisión hablando abiertamente sobre salud mental y sexualidad. Esa combinación hacía que fuera difícil ubicarla en una sola casilla. Tenía glamour, seriedad, vanguardia e inteligencia todo junto. Eso fue parte de lo que atrajo a Carey con tanta fuerza. Ella no era una relación más en su vida. Ella se sintió diferente. E incluso después de que terminó el compromiso, el vínculo entre ellos claramente no había muerto por completo. De hecho, la prueba más inquietante de ello se produjo en los últimos días antes de su muerte. El 13 de febrero de 2020, Hardwick le envió un mensaje de texto a Carey y le dijo que había estado pensando en el perdón y que le encantaría conocerla y hablar. Carey respondió que a él también le encantaría, y añadió 3 palabras que luego golpearían con un peso demoledor. Te amo. En ese momento fue solo una cálida respuesta a alguien con quien alguna vez había planeado casarse. Más tarde se convirtió en su último intercambio real. Luego, llegó la noche que convirtió todo en tragedia. El fin de semana del Día de San Valentín de 2020, Hardwick salió con amigos en Hollywood. Más tarde la policía dijo que regresó a casa alrededor de la 1 y 2 de la mañana del 15 de febrero. Lo que sucedió después fue violento y rápido. Su compañera de cuarto escuchó gritos y el sonido de cuerpos cayendo al suelo. Más tarde, Hardwick fue encontrada a unos 20 pies debajo del balcón de su casa en el 3er piso de Hollywood Hills.
Todavía estaba viva cuando la descubrieron, pero gravemente herida, y luego murió a las 3:26 de la mañana en el centro médico Cedar Sinai. Ella solo tenía 38 años. Desde el principio no parecía una simple caída. Los investigadores encontraron signos de lucha dentro de la casa. Tenía heridas graves y marcas en el cuello que mostraban que había sido estrangulada. Un sendero de rosarios conducía desde la sala de televisión al dormitorio y luego al balcón. La policía también encontró una jeringa que contenía líquido, y los fiscales dijeron más tarde que el líquido era nicotina, algo que podría usarse como veneno. Todo eso hizo que la escena pareciera más oscura y deliberada. Esto no fue un caos en un terrible segundo. Sugirió planificación. Es por eso que la atención rápidamente se centró en Gareth Portshouse, un exnovio al que Hardwick había acusado anteriormente de abuso. Ella había presentado órdenes de restricción contra él años antes, y según los informes les había dicho a sus amigos que le tenía miedo. Entonces, cuando la policía lo arrestó apenas 14 horas después de la muerte de Hardwick, el caso ya tenía una forma escalofriante. Los investigadores también dijeron que tenía rasguños en el cuello, el pecho y los brazos, junto con un gran hematoma que parecía una marca de mordisco. Esos detalles apuntaban a una lucha brutal dentro de su casa antes de la fatal caída desde el balcón. Los fiscales dijeron más tarde que él irrumpió, esperó adentro, la atacó, la estranguló y luego la arrojó por el precipicio. Para Carey, el daño emocional fue inmediato y abrumador. Cuando Hardwick fue asesinado el 15 de febrero de 2020, emitió una de las declaraciones públicas más crudas de su vida. Dijo que estaba abrumado por el dolor y pidió privacidad. También describió su amor como el tipo de amor que la gente tiene la suerte de tener una vez en la vida. Eso es lo que hizo que la respuesta fuera tan poderosa. No parecía pulido. No parecía un presentador leyendo líneas. Parecía destrozado. Para un hombre que ya había pasado años ocultando la depresión detrás del humor, esta pérdida lo desgarró todo. La producción de The Price is Right incluso se detuvo por un tiempo después de su muerte, lo que mostró cuán profundamente la tragedia lo afectó a él y a las personas que lo rodeaban. Y lo que lo hizo todo aún más difícil fue la cruel forma de la línea de tiempo. Su romance había avanzado rápidamente. El compromiso los había hecho parecer una pareja encaminada al matrimonio. La ruptura llegó, pero no con odio público. Luego vino ese texto final sobre el perdón, un posible reencuentro y un último, un te amo. En otra versión de la vida tal vez sea ahí donde la historia empiece a sanar. En cambio, terminó en violencia apenas 2 días después. Carey dijo más tarde que incluso antes de su muerte real, la ruptura ya se había sentido como una muerte. Después de que ella se fue, ese sentimiento se convirtió en algo mucho peor. El caso legal avanzó lentamente, pero avanzó. En septiembre de 2023, después de unos 2 días de deliberaciones, un jurado declaró a Gareth Portshouse culpable de asesinato en primer grado. El caso también incluyó robo y un hallazgo especial de asesinato al acecho, lo que hizo que el crimen fuera aún más grave en los tribunales. Luego, en diciembre de 2023, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eso significaba que nunca sería liberado. Para la familia y los amigos de Hardwick, fue justicia después de años de espera. Pero para Carey, la justicia y la curación nunca fueron lo mismo. Más tarde admitió que la condena le dio un cierre, pero no la paz en el sentido simple. Dijo que Hardwick siempre estuvo con él, y a principios de 2025 hablaba más abiertamente que nunca sobre el dolor que había cargado a lo largo de su vida. Fue entonces cuando mucha gente se enteró de lo oscuro que había sido realmente su pasado. Reveló los 2 intentos de suicidio, describió esos momentos como gritos de ayuda y explicó cuán profundamente lo había marcado la depresión. Los fanáticos que solo conocían al alegre presentador del programa de juegos quedaron atónitos. El hombre que había hecho carrera con la risa admitía que más de una vez estuvo a punto de perder la vida por la desesperación. Al mismo tiempo, también explicó por qué la comedia siempre había sido tan importante. En una entrevista de marzo de 2025, Carey dijo que el humor era su manera de salir de la oscuridad. Habló sobre procesar la tragedia a través de bromas
y usar la risa para romper el hechizo de la depresión incluso cuando era más joven. De repente toda su carrera parecía diferente. La comedia no era solo talento, no fue solo trabajo, era una balsa salvavidas. Incluso el precio correcto empezó a parecer mayor desde ese punto de vista. Subir a ese escenario no se trataba solo de juegos premios y girar una rueda. Fue parte de cómo se mantuvo a flote, y esa extraña mezcla lo ha definido durante años. Por un lado está el público Drew Carey, el animador con un currículum tremendamente inusual. Publicó Chistes sucios y Cerveza historias de lo unrefined en 1997 y se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. Sirvió en la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 1980 a 1986 y alcanzó el rango de sargento. Entró en el Royal Rumble de 2001 y luego fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2011. También se convirtió en propietario minoritario de Seattle Sounders FC, un equipo que ganó las copas MLS en 2016 y 2019. Son casi demasiadas versiones de una persona para creerlas a la vez. Pero por otro lado, está el privado Drew Carey, el hombre marcado por la pérdida, la depresión, los problemas de salud, las relaciones rotas y una tragedia de la que nunca escapó por completo. Por eso su historia permanece en la gente. No es solo la historia de un comediante o un presentador de televisión. Es la historia de alguien que siguió recibiendo golpes, siguió intentando reconstruirse y siguió encontrando formas de sobrevivir a veces a través de la disciplina, a veces a través de los libros, a veces a través del trabajo, a veces a través de bromas, pero siempre a través del esfuerzo. Y tal vez eso es lo que hace que todo sea tan difícil. Durante años el público vio a alguien estable, divertido y seguro. Luego, poco a poco, la historia más profunda salió a la luz. Los intentos de suicidio, el diagnóstico de diabetes en 2010 y la pérdida de peso de 80 libras que siguió el compromiso roto en 2012, el romance vertiginoso con Amy Hardwick en 2017, el compromiso en 2018, la ruptura más tarde ese año, el último texto amoroso el 13 de febrero de 2020 y el asesinato el 15 de febrero. Luego la larga espera hasta la condena en septiembre de 2023 y la sentencia de cadena perpetua en diciembre 2023. Y finalmente las confesiones de 2025, cuando Carey le dejó al mundo ver lo cerca que había estado de desaparecer mucho antes de que sucediera todo esto.